Un saludo, estudiantes de la Prepa en línea CEP. Les habla su facilitador Óscar Domínguez Villegas. En esta ocasión, este video tiene la intención de apoyarlos en la realización de su proyecto integrador correspondiente al módulo 19. El proyecto se llama 13 movimiento, trabajo, energía y potencia. Vamos a iniciar entonces. Voy a mencionarles a continuación algunos términos, algunos conceptos y algunas fórmulas que van a servirnos para desarrollar nuestro ejercicio. Primero comentaría entonces lo siguiente. Las magnitudes se pueden dividir en dos, escalar y vectorial. Diríamos que una cantidad o una magnitud escalar es aquella que queda definida únicamente por una cantidad y una unidad de medida. Ejemplos, la masa, el tiempo, la rapidez. Por otra parte, se encuentran las magnitudes vectoriales, que se encuentran definidas, además de una cantidad y una unidad de medida, por una dirección y un sentido. Ejemplo sería el desplazamiento, la fuerza, la velocidad o la aceleración. Recordar también que en este caso, cuando representamos un vector, lo hacemos indicando pues, la letra, en este caso velocidad, aceleración o fuerza, y en la parte de arriba, indicamos una flechita, que quiere decir que es un vector, que esa magnitud representa un vector. Bien, por otra parte, va a ser muy importante identificar estrategias y métodos para poder resolver triángulos rectángulos. El que se presenta en pantalla, pues es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Regularmente se maneja pues un cateto, llamémosle en este caso un cateto N, un cateto M y una hipotenusa. La hipotenusa será siempre la que se encuentra frente al ángulo recto y por cierto es el lado más largo que tiene un triángulo rectángulo. Recordar también, lo mencionaremos un poquito más adelante, que en un triángulo rectángulo la suma de los ángulos internos debe sumar 180 grados. Bien, en mi caso en particular, yo identifico algunas estrategias y algunos métodos muy sencillos desde mi punto de vista para resolver triángulos rectángulos. Por ejemplo, yo utilizo mucho el SOHCAHTOA, que tiene que ver con el seno de un ángulo, el coseno y la tangente. Vamos a utilizarlo un poquito más adelante. O en este caso el teorema de Pitágoras. Si conociéramos el valor de los catetos, podríamos conocer a través del teorema de Pitágoras el valor de la hipotenusa. Bueno, como lo mencionamos, la suma de los ángulos internos en un triángulo rectángulo es de 180 grados. Bien, ¿cómo funciona o cómo opera el SOHCAHTOA? Miren, por ejemplo, si tenemos que basarnos o tenemos que verificar o trabajar sobre un ángulo en específico, por ejemplo, si nos fijamos o trabajamos sobre el ángulo beta que se encuentra en ese triángulo rectángulo, diríamos que el seno del ángulo beta es igual, como dice aquí arriba la fórmula, al cateto opuesto, de ahí viene la letra O, sobre la hipotenusa, que en este caso pues viene representado con la letra H. Entonces, con respecto a este ángulo beta, diríamos que el cateto opuesto es el cateto N en este caso, y la hipotenusa pues ya la identificamos. En el caso del coseno sería cateto adyacente, y eso pues viene representado por la letra A, sobre la hipotenusa. Así es que con respecto al ángulo beta, el cateto adyacente sería el cateto M, y la hipotenusa pues ya comentamos el lado más largo de ese triángulo rectángulo. Por su parte, la tangente sería opuesto sobre adyacente. Entonces, con respecto al ángulo beta, el cateto opuesto sería el cateto N y el cateto adyacente sería el cateto M. Obviamente, esas fórmulas cambiarían si hacemos referencia al ángulo alfa. Entonces, siempre el seno, el coseno y la tangente van a trabajar o van a operar con respecto a un ángulo. Y dependiendo del ángulo que estemos utilizando, será entonces el cateto opuesto o el cateto adyacente. Bien, vamos a aplicarlo más adelante en el ejercicio. Por otra parte, comentar que con respecto a la segunda ley de Newton, una fuerza con mayor masa resulta con menor aceleración y se encuentra representado con la siguiente fórmula. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y bueno, ahí podríamos derivar dos fórmulas más. Si despejamos por una parte la masa y despejáramos por otra parte la aceleración, resultaría por una parte que la masa es igual a fuerza sobre la aceleración y por otro lado, la aceleración es igual a fuerza sobre masa. En problemas como estos, dependiendo mucho de los datos que se nos den en el ejercicio, utilizaríamos cualquiera de las tres fórmulas. Por otra parte, se realiza un trabajo cuando se aplica una fuerza a un objeto y éste recorre una distancia.
El trabajo se encuentra representado con la letra W y sería igual a la fuerza por la distancia que recorre. En este caso, el trabajo se representa en joules, la fuerza se representa en newtons y la distancia se representa en metros. La energía cinética es la cantidad de trabajo que mantiene en movimiento a un objeto. Se dice o se puede manejar como que el trabajo es igual a la energía cinética, pero si el trabajo en este caso es igual a la fuerza por la distancia, bien pudiera despejar, podría colocar los valores a los que equivale la fuerza. Y por eso se dice que la energía cinética es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Pues porque la fuerza es igual a masa por aceleración y eso lo multiplico por la distancia. Así lo podría yo representar. La energía cinética se mide en joules, la masa se mide en kilos o en kilogramos y la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. No olvidarlo, esta es energía cinética. Seguramente leyeron la información de los recursos de la semana 4 y se dieron cuenta que la energía cinética se presenta cuando un objeto tiene movimiento. Y en ese caso, cuando hay movimiento, hablamos de aceleración y hablamos también de una distancia recorrida. Por eso son elementos que aparecen en la fórmula. Masa, aceleración y distancia. La distancia aquí no la pusimos, pero la distancia sería medida en metros. La energía potencial es la cantidad de trabajo que mantiene a un objeto en posición relativa con respecto al movimiento de la Tierra. Y en este caso también la energía potencial es equivalente a un trabajo. Y en este caso entonces diríamos que es igual a la fuerza por la distancia, pero como en este caso la energía potencial tiene que ver con la altura a la que se encuentra un objeto, no manejamos una distancia, manejamos más bien una altura representada con la letra H. Si igualamos la energía potencial con el trabajo, diríamos entonces que la energía potencial es igual a la masa por una aceleración. Esta aceleración es la aceleración de la gravedad y la altura que equivale a la distancia en este caso. De tal forma que la energía potencial se mide en joules, la masa en kilogramos, la gravedad se mide en metros sobre el segundo cuadrado y la altura que se mide en este caso en metros. Por último, diríamos que la potencia es la cantidad de trabajo que se realiza en la unidad de tiempo y su fórmula es potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Y en este caso la potencia se mide en watts, el trabajo se mide en joules como lo vimos en las fórmulas anteriores y el tiempo se mide en segundos. Muy bien, vamos a resolver un ejercicio que es muy similar al que se presenta en la descripción del proyecto integrador y dice así. Una persona necesita jalar a lo largo de 25 metros y sobre un piso que tiene 3 metros de altura, un carrito que tiene una masa de 120 kilogramos. Para jalar, el carrito utiliza una cuerda que forma un ángulo de 35 grados con respecto a la línea horizontal y se aplica una fuerza de 250 newtons. La aceleración es constante y se opone una fuerza de rozamiento que tiene un valor de 18 newtons. No olvidar que en este caso, cuando movemos un objeto, hay una fuerza de rozamiento y esa fuerza de rozamiento siempre se opondrá al movimiento. Bien, esa es la descripción y esta es una descripción gráfica, como la que se presenta, insisto, en la descripción de la actividad o del proyecto, perdón, y se ve una persona que está jalando un carrito y esa cuerda que está jalando forma un ángulo de 35 grados con respecto al horizontal. El carrito pesa 120 kilogramos, la fuerza aplicada son 250 newtons, la fuerza de rozamiento son 18 newtons, hay una altura de 3 metros y el carrito se desplaza a lo largo de 25 metros de largo. Bien, vamos a resolver cada inciso. Inciso A, representa las fuerzas o muestra o presenta las fuerzas en un esquema de vectores. Cuando nos piden esto, hay que procurar que las fuerzas queden concurrentes, que concurran en un solo punto. Y eso lo podemos lograr utilizando un sistema de referencia o un eje de coordenadas. En este caso sería algo similar a lo que les presento en pantalla. Miren, en este eje de coordenadas vamos a pensar que el eje horizontal es el eje de las X, el eje vertical es el eje de las Y, y aquí está representada las fuerzas. En principio, una fuerza de 250 newtons que se muestra en este caso con esta flechita, y que se encuentra a 35 grados o que forma un ángulo más bien de 35 grados con respecto a la horizontal. Esa fuerza de 250 newtons tiene dos componentes rectangulares, una componente en X y una componente en Y. ¿Qué quiere decir esto? Que si en lugar de ejercer una fuerza de 250 newtons, ejerciéramos dos fuerzas, una en forma horizontal o en el eje de las X y otra en forma vertical, que es en el eje de las Y,
equivaldría a lo mismo de los 250 newtons. Aquí lo que interesa o lo que interesaría es identificar o conocer los valores de f de x y f de y, más bien fx y fy. Entonces, yo aquí los indiqué fx con una línea o una flecha punteada, igual fy con una flecha punteada en forma vertical, y por su parte una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, que es de 18 newtons. En este caso, entonces, este inciso A estaría representado con este esquema de vectores, como lo ven en pantalla. Este esquema lo podrían hacer, pues, a lo mejor en Word o en con alguna otra herramienta, pero si no lo pudieran hacer así, pues lo pueden hacer de manera manual. Dice inciso B, calcula el componente del eje de las X de la fuerza aplicada. Pues aquí utilizaremos el SOHCAHTOA. Si ustedes notan, se forma en realidad en ese eje de coordenadas, con respecto a la fuerza que estamos aplicando, se forma un triángulo rectángulo cuya hipotenusa son 250 newtons, un ángulo de 35 grados, y nos piden, en este caso, el valor de uno de los catetos, que es, en este caso, fx. Vamos a obtener también fy, es decir, ya que tenemos fx y podemos obtener fy, pues es muy sencillo, vamos a hacerlo también. Aquí voy a colocar el SOHCAHTOA, que ya les comentaba yo, y vamos a empezar a resolverlo. Entonces, con respecto al ángulo de 35 grados, yo cuento con un valor que es el de la hipotenusa, y me interesa calcular el valor fx, de tal forma que yo diría, o buscaría en el SOHCAHTOA, cuál de las tres fórmulas me permite obtener el valor del cateto adyacente, que es fx, y lo reviso y digo que entonces, pues el coseno sería la opción más adecuada, porque incluye adyacente e incluye hipotenusa. Y aquí lo represento. El coseno de 35 grados es igual al cateto adyacente, que en este caso es fx, sobre hipotenusa. Vaya, yo cuento con los valores de coseno de 35 grados y cuento con los 250 newtons, que es el valor de la... a ver, creo que me confundí, voy a repetirlo. Cuento con el valor del coseno de 35 grados y cuento con el valor de la hipotenusa. Así es que voy a despejar fx y quedaría de esta manera. ¿Por qué? Pues porque 250 newtons se encuentran dividiendo a fx y lo puedo pasar del otro lado de la ecuación multiplicando y quedaría coseno 35 grados por 250 newtons y me entrega esta cantidad. Ese es el valor del componente en el eje de las X de esa fuerza que estamos aplicando con un ángulo de 35 grados, 213.16 newtons. Y como ya les comentaba, bueno, ya estamos aquí, vamos a obtener de una vez el valor de fy. Y es muy sencillo porque en este caso, con respecto al ángulo de 35 grados, fy representaría el cateto opuesto y ya cuento con el valor de la hipotenusa también. Entonces aquí utilizaría la función seno, con la cual voy a hacer lo siguiente. Seno de 35 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Igual hago una operación muy similar a la que hice en la parte de arriba, despejo fy y quedaría seno 35 grados por 250 newtons, me otorga 130.62 newtons. Les pido que comprueben las operaciones, yo las hice de manera muy rápida, me pude haber equivocado por supuesto, y les pido que lo comprueben. Entonces, de esta manera ya tengo el componente en el eje de las X de esa fuerza de 250 newtons y cuento también con el componente en el eje de las 10. Ya que cuento con los valores, bueno, yo podría representarlo de esta manera, ¿verdad? Esto a lo mejor ya no lo van a hacer ustedes, pero sí es importante que observen que hay tres fuerzas que están concurriendo en un punto. La fuerza en el eje de las X, Fx, la fuerza en el eje de las 10, que es Fy, y la fuerza de rozamiento de 18 newtons. Bien, dice, inciso C, calcular la aceleración, ya que contamos con la masa y la fuerza, usando el siguiente enlace. Nos dan un enlace. En ese enlace es muy sencillo calcular la aceleración. Antes de hacerlo, quisiera mostrarles que en este caso, aquí está la fórmula, pues que utilizaríamos para calcular la aceleración. Ya tenemos la fuerza y tenemos la masa. Entonces, de la fórmula, comentamos en un principio, en una diapositiva anterior, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y comentamos que de esa fórmula se derivan dos formulitas más, al despejar la masa y al despejar la aceleración. En este caso, la aceleración sería fuerza sobre masa. Bien, yo entré a la aplicación o entré a esa página de internet y se encuentra una pantalla como esta. En este caso, yo alimenté aquí en esta casilla 250 newtons, que es el valor de la fuerza. Alimenté el valor de los kilogramos, que son 120 kilogramos. Y en este caso,
en la casilla que corresponde a la aceleración queda en blanco. Pero si doy un clic en el botón que dice aceleración, o en este link, o en esta palabra que dice aceleración, me otorga ese valor, que sería 2.083. Y de hecho así lo pide la descripción, que tienen que capturar la pantalla y plasmarla en su documento para confirmar que lo hicieron de esa manera y calcularon la aceleración. Así es que es muy sencillo. Lo que aparece abajo nada más es, pues, las unidades en un sistema de unidades distinto, libras, lux, pies sobre segundo al cuadrado. Pero no importa, lo que me interesaría, sería importante que tuviera su documento, es lo que aparece aquí, los newtons, los kilogramos, y que en base a esos dos valores nos otorgue la aceleración. Vamos a ver el siguiente inciso. Considerando una aceleración del carrito de 2.5 metros sobre segundo cuadrado en un tiempo de 12 segundos, calcular lo siguiente. Inciso D, el trabajo realizado. Miren, yo aquí estoy colocando en la parte derecha todos los valores con los que contamos actualmente para poder resolver ese inciso y los que vienen a continuación. ¿Con qué contamos? Con una fuerza de 250 newtons, contamos con una distancia que son 25 metros, contamos con una altura que son 3 metros, contamos con una fuerza de rozamiento que son 18 newtons, contamos con la masa del carrito que son 120 kilogramos, contamos con el valor del tiempo que nos están dando de 12 segundos. Aquí no mencioné la aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, pero igual sería importante incluir ese valor aquí en esta lista y tenerlo presente. Bueno, el trabajo, no olvidarlo, lo calculo a través de la siguiente fórmula, fuerza por distancia. La fuerza ya la tengo, 250 newtons por la distancia. Mi distancia son 25 metros. Al final obtengo 6.250 joules y eso corresponde al trabajo realizado. Inciso E. ¿Cuál es la energía cinética durante su movimiento? Pues ya comentamos hace un rato que la energía cinética equivaldría al final a la masa por la aceleración por la distancia. Y cuento con esos valores. Tengo la masa 120 kilogramos, tengo la aceleración, que en este caso me otorga 2.5 metros sobre segundo cuadrado, aquí en la parte superior, y tengo la distancia, que son 25 metros. Al final me da 7.500 joules. También se mencionan como julios, y es válido, julios o joules. Inciso F. La energía potencial si el carrito se detiene. Bueno, pues ya vimos que la energía potencial es igual al final a la masa por una aceleración, que en este caso es la gravedad, y una distancia, que en este caso viene representado por la altura, y contamos con la masa, 120 kilogramos, contamos con la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y contamos con la altura, que son 3 metros. Acuérdense que la altura se representa con la letra H. Al final nos da 3.531.6 joules, igual que les comentaba yo hace rato. Les pido que revisen o confirmen las operaciones, y si hay algún error, pues me lo hagan saber a través del video para corregirlo. Inciso G. La potencia con la que es arrastrado el carrito. Pues igual, recurro a la fórmula con la que ya cuento. Trabajo sobre tiempo. El trabajo es igual a 6.250 joules, que es un valor que ya obtuve anteriormente. El tiempo son 12 segundos, que es un dato que me da también aquí en la descripción. Y obtengo al final 520.83 joules. Que aquí está mal, que no son joules, deben ser watts. ¿Se acuerdan que el trabajo se mide en joules y la potencia se mide en watts? Entonces, este valor debe ser en watts, no en joules. Aquí tengo un error yo. Bien, finalmente responde, ¿qué aplicación tienen los conceptos de energía, potencia, fuerza y trabajo en la vida diaria? Aquí tendrán que hacer ustedes una reflexión. De favor, les encargo mucho que la reflexión sea de unos 5 renglones. Yo sé que pudiera parecer mucho, pero no lo es, unos 5 renglones, porque en ocasiones sus descripciones o las reflexiones son muy cortas, de un renglón, medio renglón. Hay quien a esta pregunta respondería, son muy útiles. Ya, esa es su reflexión. Entonces, no, hay que analizar, hay que reflexionar cuáles de los elementos que acabamos de mencionar se utilizan o conocen o han visto en su vida cotidiana. Entonces, hay que expresarlo de una manera más concreta y reflexiva. Y por último, integra todos tus incisos en un archivo de procesador de textos. Esto es muy importante, miren. En las actividades anteriores se nos pedía que podamos utilizar preferentemente un procesador de texto. Y había quienes enviaban sus documentos en formato de Excel, en formato de PowerPoint, lo cual pues se lo aceptaba porque no indicaba justamente que fuera Word. Sin embargo, hemos tenido alguna complicación. Algunos archivos de Excel nos cuesta mucho trabajo abrirlos. Hay veces que un trabajo más
un trabajo complementario para poder abrir archivos de Excel o archivos de PowerPoint. Y con los archivos de Word no tenemos mucha complicación, así es que les encargo mucho que en esta ocasión sí procuren, no procuren, sí manden sus archivos en formato de procesador de texto. Si no lo hicieran así, yo se los voy a hacer saber para que los conviertan o los manden en otro formato o los pasen en otro formato y poder recibirlos, porque les digo, en este caso sí perdemos mucho tiempo o sí invertimos mucho tiempo abriendo archivos que no se encuentran en el formato de procesador de texto. Entonces sería esa la petición entonces. Miren, sería todo por pronto en este video. Yo me despido. Les pido mucho de favor que analicen el video. En ocasiones sigue habiendo mucho plagio en los grupos y esto lo comentamos en las reuniones virtuales, lo comentamos con los aseguradores de calidad y con los demás facilitadores y es común que hay un porcentaje muy grande de documentos plagiados, los cuales nosotros ya podemos identificar fácilmente. Entonces, sería malo que en este caso sucediera porque es el proyecto integrador y recuerden que vale el 30% de la calificación. Si alguien tuviera un plagio en el proyecto integrador, muy posiblemente no alcanzaría a pasar en la materia, de manera regular, por decirlo así, tendrían que irse a una etapa de regularización. Así es que les pido mucho cuidado con eso. Y vaya, el video lo hice, yo sé que todos los facilitadores decimos lo mismo, ¿verdad? Procuramos que los videos que hacemos sean claros, pero igual está el correo electrónico, está la plataforma para mandar mensajes, hay elementos para poder, no hay justificación para entregar trabajos con plagio. Entonces, sería esa la recomendación o la petición. Por lo pronto me despido, dudas y comentarios, ya les comentaba, la plataforma por correo, etcétera. Muchas gracias y hasta luego.